A contar ahora con una entrevista que estoy seguro va a ser de alto beneficio para todos nosotros, para ustedes y de mucho interés, porque nuestro próximo invitado es uno de los periodistas más certeros, mejor conectados, con mayor cantidad de fuentes informativas sobre el tema de Venezuela, que está siguiendo. Bueno, no debe dormir porque yo lo veo por todos lados y cada vez que lo veo es algo nuevo porque además cuando me fijo en la ropa y no es la misma ropa, los vestuarios cambian. Él no repite, tiene un vestuarista que le dice, cámbiese que viene el otro programa. Rápidamente, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, acaban de informar que María Corina Machado en pocos minutos le hablará al país luego de la declaración formal de Estados Unidos de estado de conflicto armado contra los carteles. En pocos minutos, declaraciones de María Corina Machado. Bueno, vamos sin más dar la bienvenida a Casto Ocando. No necesita mucho preámbulo ni mucha presentación. Ustedes lo ven, tiene miles y miles y miles de vistas todos los días, decenas de miles en Casto Ocando News. Casto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Casto. Buenas tardes, saludos a ustedes, grandes amigos que también son excelentes informadores y mucha gente los sigue. Muchas gracias, Casto. Casto, yo llegué hoy con los titulares, eran las 2:30 de la tarde. Estaba a punto de imprimirlos porque los había redactado desde mediodía. Y cuando faltaban 10 minutos para el programa, empezó Carlos por arriba del hombro. Tal cosa, aviones F-35, Departamento de Guerra puede hacer ataques por órdenes del presidente. Padrino confirma avistamientos de aviones. Me cambió todo el menú y en 10 minutos tuve que ponerme las pilas para poderlo incluir. ¿Estamos ya en la coreografía final, Casto? Sí, yo creo que esto es un preámbulo muy importante. Hay que llamar la atención de que este documento, que supuestamente es secreto, esta notificación que hace el presidente Trump a varias comisiones del Congreso, me imagino que ahí está, por ejemplo, la Comisión de Inteligencia del Senado y la Comisión de Servicios Armados probablemente, básicamente fue filtrada por la propia Casa Blanca, es decir, salió en diferentes medios y llama la atención porque es básicamente el inicio de una etapa mucho más crucial de la que habíamos tenido hasta ahora. En Venezuela la gente ha estado diciendo, ha pasado demasiado tiempo, cosa que me parece un poco disparatada, porque esto es una operación de una gran complejidad que apenas, no hemos llegado ni siquiera a los 2 meses desde que comenzó todo este ejercicio o despliegue militar. Pero yo creo que estamos frente a un preludio importante en el cual ya básicamente lo que está haciendo, lo que hizo este documento, lo que ha hecho esta decisión es establecer las bases legales que van a justificar lo que va a venir, que ya, y esto es un tema importante porque Trump tiene que tener, ¿no? De acuerdo a las leyes de Estados Unidos, por lo menos tiene que notificar al Congreso, no necesariamente la aprobación. Y él ha planteado, naturalmente, las cosas como que no se trata de un conflicto contra otra nación, o sea, no le está declarando la guerra a una nación, que es otro esquema legal completamente distinto, sino a grupos terroristas, cosas que en el pasado Estados Unidos ha hecho en numerosas ocasiones y no necesitado una discusión congresional para pedir autorización. Y esto, por supuesto, está poniendo, digamos, el inicio de un conflicto. Ya estamos a las puertas de eso y es interesante porque lo que se está planteando en Estados Unidos es lo que uno está escuchando, ¿no? De las diferentes fuentes que yo he consultado. Lo que se está planteando en Estados Unidos es fundamentalmente en esta nueva doctrina, ¿no? Es desarrollar, digamos, una operación. La palabra en inglés me gusta más que la español, ¿no? Sería abrumadora, overwhelming. Es decir, una acción en la cual están todos los frentes considerados, todas las opciones, y es básicamente un arrase, ¿no? O sea, es una fuerza abrumadora para lograr el control y, por supuesto, lograr los objetivos que ellos tienen planteados. Ahora, esta suerte de aceleración, alguien me decía esta mañana que esta reunión de Cuántico, que comenzó hace 2 días, termina mañana, que ya no tiene toda la cobertura del primer día, pero que termina mañana. Y que en el último día, es decir, mañana viernes, estaba establecido una parte para hablar del caso Venezuela. Esto que ocurrió hoy, más los mensajes de Padrino que está viendo aviones que le pasan por él cerca del espacio aéreo venezolano, más esta declaración de María Corina Machado, pudiera decir que de pronto mañana recibamos el pistoletazo final, es decir, ya se toma una decisión con los jefes militares de qué y cuándo, porque esto ya no es una operación secreta. Lo que no sabemos es por dónde va a comenzar o en qué momento del día,
porque preparados están de lado y lado. Sí, yo creo que hay, como hay siempre que recordarlo, ¿no? Aquí hay una planificación bastante detallada, minuciosa, que se hizo incluso desde antes que se hiciera el anuncio o que se filtrara esta famosa orden presidencial de desplegar militares en el Caribe. Y todos los escenarios están considerados y obviamente esta es la siguiente fase, ¿no? Que también estaba en el guión, por decirlo de esa manera. Y naturalmente es algo que es una consecuencia natural, pero a mí lo que me llama la atención es que esto se produce en momentos en que Estados Unidos el gobierno está cerrado, es decir, todavía no se ha terminado de aprobar el presupuesto. La administración tomó la previsión de dedicar unos recursos porque considera, y esto también es una cosa muy importante, considera, como ustedes saben, ¿no? Cuando el gobierno cierra de esta manera, entonces se le permite al gobierno utilizar algunos recursos para lo que el gobierno establezca como actividades esenciales. Así es. Y lo llamativo es que esta operación está dentro de las consideraciones de lo que Estados Unidos, con todos los problemas que tiene, con todas las necesidades o las cosas que tiene que cubrir, considera como esencial, ¿no? Y eso es una cosa muy importante porque otra vez vuelve a señalar esta determinación increíble, ¿no? Que por cierto, en mi opinión, ya no es un tema de ayudar a los venezolanos a recuperar el país o mejorar la democracia o crear las condiciones. No, no, esto es un problema para Estados Unidos, un problema vital para Estados Unidos por múltiples razones y el narcotráfico es apenas una de múltiples razones. Y esto es como un ajedrez, como yo lo estoy viendo, es como un ajedrez que se juega a 4 niveles, por decirlo así, donde no solamente es el tema de Venezuela, es el tema en un escenario geopolítico que también va a tener implicaciones. Es necesariamente en el esquema de la guerra contra los carteles, es natural, es perfectamente racional comenzar por Venezuela, porque Venezuela es la gran plataforma para que estas actividades hayan florecido en las últimas décadas, pero es el primer paso y no México. La gente pensaba, o muchos analistas pensaban que la guerra iba a ser en México. No, México es la parte, digamos, final de ese trayecto que tiene la droga que va desde la producción y después la exportación. Entonces, están yendo, como lo han dicho muchos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, están atacando el origen, ¿no? Y Venezuela es parte de ese origen, a pesar de que el régimen se empeñe en mostrar que ellos no producen ni exportan mucha cocaína. De modo que es una decisión que va mucho más allá de solamente restablecer la democracia en Venezuela, lo cual es bastante llamativo. Esto es como la destrucción de un edificio rascacielos que está en el medio de Manhattan o en el medio de Brickell. Hace muchos años un amigo mío que trabajaba en una de estas empresas me invitó, yo trabajaba en la radio, me invitó a ver la destrucción de un edificio que estaba en el downtown de Miami, que era el DuPont Plaza, y estaba rodeado de otros edificios. Y llegamos ahí, después de estar como una hora esperando, y le digo, ¿y esto cuándo lo van a romper? Dice, no, esto tiene un proceso. Y el proceso es así. Primero se determina el tamaño de la destrucción, la cantidad de explosivos que se van a utilizar, hay una serie de protocolos, y al final, cuando ya está todo listo, hay que hacer un examen final y cerciorarse de que no hayan personas que vayan a estar adentro, que vayan a sufrir. Y luego se toca el botón y el edificio se va demoliendo por las explosiones controladas. La primera determinación aquí fue qué hacer con Maduro. Y Maduro cometió un error cuando se robó las elecciones del año pasado y dejó de ser jefe de Estado. Ya no está protegido por la ley americana de intervención. Segundo, se reclasificó al Cartel de los Soles como una organización terrorista. O sea, se le equiparó al mismo nivel de Bin Laden o de Boko Haram o de cualquier terrorista del Califato Islámico. Tercero, fue el despliegue militar. Primero 3 barcos, luego 4, luego 5, luego submarinos, luego una fuerza expedicionaria entrenándose en Puerto Rico, luego aviones F-35, el Poseidón, y ahora acaba de llegar otro barco más que cruzó por el canal de Panamá hace unas horas, el Scottsdale. ¿Y el Fantasma? Y el Fantasma, un barco fantasma que por lo general transporta tropas especiales. Entonces, lo que acaba de ocurrir en las últimas horas es la carta de Donald Trump al Congreso notificándole de un estado de guerra, pero no con un país, sino contra un grupo
de criminales, narcotraficantes y terroristas. Y aquí está la clave de todo, este párrafo que voy a leer. Dice la noticia: hoy jueves, el presidente Trump ordenó al Departamento de Guerra que implemente ataques aéreos o terrestres contra los carteles del narcotráfico donde y cuando sea necesario. Esta orden es para los comandantes que tienen que determinar una serie de factores que tienen que ver con la meteorología, tienen que ver con las fases de la luna, si hay una luna llena, si hay oscuridad total porque la luna no está afuera. Todo eso tiene que ver a la hora de un ataque de cualquier naturaleza. Las mareas, los vientos en el Caribe, porque todas las tropas ya están listas y preparadas. La orden del presidente es a las fuerzas militares: de ahora en adelante, ustedes deciden cuándo, cómo y dónde. Disculpa que no escuché la última parte, pero según lo que estabas explicando, el tema del despliegue, ¿no? Sí, la orden del presidente ya está dada a los altos mandos militares. Implementen los ataques aéreos o terrestres cuando ustedes lo estimen conveniente o necesario. Y decía que ahora estos señores, los comandantes de tropas, los jefes de los batallones, el jefe del Comando Sur, tendrán que estudiar la situación de los vientos, las mareas, si hay luna llena, si hay oscuridad. O sea, buscar el momento oportuno y factible para hacer el ataque lo más efectivo posible. Pero ya está en las manos de los militares. Sí, yo creo que, mira, hay varias cosas interesantes. Uno es que, como dije, ¿no? Esto es una planificación donde se establecen no solamente los escenarios, sino qué pasaría en cada escenario. Y ha habido especulación acerca de si se van a comenzar a dar como algunos ataques preventivos o alguna pista por allí, algún laboratorio. Y yo creo que lo que estamos viendo no va en esa dirección. Yo creo que lo que se está planteando aquí es, digamos, una operación para controlar realmente las partes vitales y tener un control directo, ¿no? Y lograr lógicamente en ese proceso que todo el resto de la estructura militar, en la cual, por cierto, Maduro no confía, comienza a jugar un papel activo. Sabemos que hay gente dentro en este momento, incluso del alto mando, que está cooperando, no solo con Estados Unidos, sino también con María Corina Machado. Es decir, hay decenas de generales posiblemente que podrían activar. Una de las cosas que teme el régimen es que las armas que está sacando pueden ser usadas en su contra. Y luego tú ves la reacción del equipo de Maduro. Ellos están en este momento organizando una salida de la capital para un lugar que, por cierto, también se conoce, ¿no? Es el sur de Venezuela, donde ellos esperan atrincherarse, digamos, en un lugar bajo tierra, etcétera, lo cual plantea, por supuesto, ya una estrategia como de retaguardia, ¿no? O sea, no está planteado para nada un combate, sino la idea de resistir, ¿no? Y resistir, esa idea de resistir, por supuesto, es una idea de derrota. Es decir, ellos saben que lo que va a venir es avasallante y la única forma que tienen de sobrevivir es creando focos de resistencia, etc. Están contando con eso, pero en ese camino, por supuesto, puede ocurrir una cantidad de movimientos disidentes, porque realmente digamos, a pesar de toda esta campaña propagandística que ha hecho el régimen, hay un deseo creciente, ¿no? De que esto termine de una vez. Y obviamente lo hemos visto en todo nivel. O sea, la presión de Estados Unidos ha catalizado, digamos, reacciones importantes, no solamente dentro de Venezuela, sino en la región. Es decir, muchos países que nunca se hubiesen atrevido a criticar a Maduro abiertamente, como República Dominicana, por ejemplo, Costa Rica, o sea, países que ahora están abiertamente hablando de que esto es una de que es una cosa que hay que resolver. Por eso es que no hay reacción de apoyo a Maduro. Pero otra vez, ¿no? Yo insisto, yo creo que la estrategia es una acción totalizante que abarque todo, porque esto implica, por supuesto, la primera fase, que es la fase de control de los cielos, que eso es una cosa fundamental en la doctrina militar en este momento. Eso significa, por supuesto, no solamente inutilizar cualquier tipo de aeropuerto que puedan utilizar,
sino también los sistemas de radares, los sistemas antidefensivos. El régimen hoy puso a circular estas unidades con misiles o del sistema S-125 Pechora de fabricación rusa, que no ha sido probado nunca, por cierto. Sí. Todas estas Según cosas son, entiendo, el alcance de esos misiles no va más allá de 35 o 50 kilómetros. por otro lado, ¿no? Y luego cuando tú te enfrentas a un sistema furtivo como el F-35, las posibilidades de que esas baterías antiaéreas se activen son realmente escasas, por no decir nulas. Y luego, una cosa interesante, se ha sumado a este contingente militar unas unidades aerotransportadas, lo cual implica que también puede haber un tipo de despliegue en territorio venezolano de fuerzas, probablemente fuerzas especiales. Sí. Una de las cosas fundamentales cuando tú haces este tipo de cosas es tomar control de donde están los centros de poder, los centros de comunicación importantes, donde están las municiones. Por ejemplo, una de las divisiones armadas más importantes está en Valencia, por ejemplo. Ahí es donde tienen la mayor cantidad Es donde está la brigada blindada, ¿no? brigada blindada, que por cierto me han dicho que han sacado muchos de estos tanques para otras divisiones, como Lara, por ejemplo, o el estado Zulia. Pero de todas formas se trata, y básicamente probablemente lo que están haciendo es eso para evitar que esas fuerzas se volteen contra el régimen. De modo que es una combinación en este momento de una extraordinaria presión con una gran inestabilidad dentro, porque la gente entiende perfectamente que el régimen ya, el futuro se le puso muy corto y este es el momento en que estas fuerzas pueden saltar. Pero al mismo tiempo, cuando tú haces esta operación, tú necesitas luego establecer un gobierno nuevo, ¿no? Y para tener un gobierno nuevo necesitas tener un mínimo de protección, un mínimo de seguridad. Tiene que haber fuerzas allí protegiendo, tiene que haber todavía una... Y como ha dicho la administración, o sea, los objetivos fundamentales de esta acción no es tanto tomar control de Venezuela. A Estados Unidos no le interesa gobernar Venezuela. Lo que le interesa es los objetivos que ellos han planteado. Decapitar el régimen con todos estos capos y luego desmantelar esta estructura amorfa, dividida en muchos microcarteles. Y esto es una tarea, naturalmente, que va a tomar tiempo. Ahora, Castro, a ver, primero vamos al tema de lo que significa el tema de la guerra de guerrilla, que ellos quisieran plantearse si se atrincheran en Apure, en la finca de Rodríguez Chacín, o en el sur de Venezuela, donde se supone que está el Niño Guerrero, que por cierto ahora tienen una cuenta pendiente con el Niño Guerrero porque se lo ofrecieron a los Estados Unidos entregárselo. Ahora voy a ver cómo si no es al revés y el Niño Guerrero los entrega a ellos, ¿no? Pero bueno, se quieren esconder, entonces podrían esconderse, como tú dices, ahí en el sur de Venezuela. Entonces, eso tiene una complicación. Primero, que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, así como lo sabes tú, que estás muy bien dateado, lo saben los servicios de inteligencia. Número dos, para eso de la guerra de guerrillas no hay liderazgo. Ahí hay mucho cacique y poco indio. Todos quieren decir qué es lo que se va a hacer y cómo hacerlo. Y ninguno tiene experiencia guerrillera, ni siquiera militar, porque Padrino no está metido en ese combo. Son los llamados, abro comillas, políticos, cierro políticos. Y lo otro, y esto ya a título de pregunta, Castro, tiene que ver con esa, voy a repetir un ejemplo que hemos puesto en este programa en varias oportunidades. Esa situación de rehenes. El tipo agarró el banco, los tiene a todos allí, está rodeado, no tiene otra opción, ya el equipo SWAT va a entrar y le va a cortar la cabeza literalmente, pero aún así el jefe del equipo SWAT llama por teléfono para el banco y le dice al secuestrador, hermano, esta es tu última oportunidad, ¿te entregas o entramos? En materia de negociación, pregunta concreta, ¿todavía estamos a tiempo de que le den esa posibilidad de Maduro? Mira, las negociaciones, yo creo que el tiempo de las negociaciones ya pasó. Es decir, probablemente a Estados Unidos le da igual si Maduro se va o se queda. Puede irse y obviamente esto no necesariamente, la salida de Maduro no necesariamente garantiza que todo el régimen va a colapsar, porque todavía queda la figura de Diosdado Cabello, no se sabe qué haría Padrino. Diosdado Cabello, él mismo sabe que nadie lo quiere, que nadie ni siquiera está interesado en entregarle un beneficio o tratar de negociar algún entendimiento. No existe eso. Y luego hay, o por supuesto, ahí pudiera, si se queda Diosdado Cabello, se van a activar todos estos grupos que él tiene. Incluso se está hablando de que está reclutando gente del ELN en la frontera, le están dando incluso
aparentemente uniformes para que comiencen a pelear en ciertas, pero estamos hablando de grupos que se mueven sobre todo en la frontera, ¿no? Es decir, eso vendría para una segunda etapa, etcétera. Pero en este momento, la idea de que Maduro, al entregarse, pueda obtener algún tipo de protección, por ejemplo, él ha pedido que le quiten la recompensa de 50 millones. Estados Unidos ha dicho, no la vamos a quitar. Eh, que Estados Unidos, por ejemplo, suspenda esas acusaciones criminales que tiene abiertas aquí en Estados, en varias fiscalías, sobre todo en Nueva York. El hecho de que él va a obtener una amnistía para él y para su grupo alrededor, eso ya no es una... Estados Unidos no está interesado, no tiene ninguna, no representa y ha utilizado, digamos, contactos, gobiernos. Recientemente, por ejemplo, hemos sabido que le pidió a Erdogan que Turquía ha sido de alguna manera también como una especie de cómplice en esta trama, sobre todo con el tema del oro, ¿no? Turquía ha sido identificada como un lugar de destino o de paso del oro venezolano que esta gente ha sacado ilícitamente, que le pidiera a Trump, mira, yo estoy dispuesto a irme, pero quítame la recompensa, protégeme, dime que no me vas a perseguir judicialmente después que me vaya. Y Estados Unidos no va a hacer eso, no le interesa hacer eso, por eso es que en este momento la situación es verdaderamente crítica, porque ya no se trata de que Maduro tiene la opción de entregarse. Si se va, por supuesto, facilita las cosas, porque eso significa que el país queda abierto para que entre el nuevo gobierno legítimo, ¿no? Y ahí entonces entraría una situación, esto pudiera causar un gran shock, la salida de Maduro, un gran impacto dentro del propio chavismo o lo que queda del chavismo, pero la negociación, yo creo que ya en los términos que el régimen quiere plantear una negociación, no existe. Ellos incluso siguen planteando el tema de las elecciones, tampoco existe. Y este es el drama, ¿no?, que tiene en este momento Maduro, porque Maduro no tiene nada que entregar que No tiene Estados Unidos nada. vale la pena entonces garantizarle lo que le está pidiendo. No hay nada de eso. Padrino confirma que fueron 5 aviones F-35, muy probablemente los que estaban en Puerto Rico, que volaban a 400 nudos de velocidad, a 35.000 pies de altura y aproximadamente a 30 a 35 millas de la costa venezolana, lo cual también fue confirmado por el piloto de una aerolínea comercial, de un vuelo comercial que volaba por ahí, por esa zona, y también el piloto tuvo un avistamiento visual con los aviones americanos que estaban sobrevolando. Es la información que confirma lo que aparentemente la agencia Bloomberg de noticias había informado previamente. Ahora, Castro, por último, ¿tú crees que haya alguna coordinación en este momento? Ese discurso que Carlos acaba de dar como noticia de última hora de que María Corina le va a hablar, ¿sí? le va a hablar a la nación. ¿Haya alguna coordinación de María Corina con Marco Rubio, María Corina con los asesores del Consejo de Seguridad, para de manera unificada que esto no sea un grupo de gente dando palos a ciegas, sino que de manera unificada todos estén dentro de la misma página y dentro de la misma coreografía? Sí, yo creo que hay una coordinación desde hace bastante tiempo. Hay un equipo, por ejemplo, que María Corina mantiene en Washington, que es el que está conduciendo estas conversaciones. Están, como se ha conocido últimamente, en las últimas horas, este equipo incluso está planteando ya las estrategias de los primeros 100 días. María Corina ha presentado una propuesta de acciones, digamos, desde del nuevo gobierno, pues del gobierno del presidente Edmundo González Urrutia y ella misma, para conducir Venezuela durante los primeros 100 días después de la salida de Maduro. Se ha presentado este plan desde hace algún tiempo. Y luego o sea, esto está tan avanzado que hay incluso conversaciones con organismos multilaterales, ¿no? Y aquí participan también, por cierto, un grupo importante de economistas cubanos que están muy interesados en la situación de Venezuela, pero que también han trabajado previamente en estos organismos de multilaterales como el Fondo Monetario Internacional en Washington, como el Banco Mundial, por ejemplo, probablemente el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, Mauricio Claver. Mauricio Claver, Así es. y luego hay otras personas. Uh-huh. Es decir, que ya básicamente la oposición está en una situación, María Corina, en que
ya no está pensando tanto en si se va a dar o no, sino qué es lo que vamos a hacer y cómo Cuando vamos se dé. Bueno, Ujú. bueno, de hecho, Castro, nos han informado, ella, su equipo, yo he conversado esta mañana con Omar González, que forma parte del equipo político de María Corina Machado, y tienen ya un buen rato con el tema de las primeras 100 horas y los primeros 100 días. Y en las primeras 100 horas no solamente están hablando del tema de atención a la población, que sí está pendiente, sino el de garantizar la seguridad de la población y del nuevo gobierno para comenzar a atender a la población. Es decir, yo creo que todo este tiempo de encierro de María Corina, además de múltiples reuniones y coordinaciones, etcétera, etcétera, ha sido destinado a diseñar cómo se va a tomar el poder, número uno, y no perdamos de vista que todavía el régimen sigue persiguiendo gente, porque María Corina Machado estuvo antes de las elecciones cerca de 1 millón de personas organizadas en todo el país. De ese 1 millón de personas probablemente queden, no sé, voy a ser un tanto exagerado, la mitad. 500.000 de personas trabajando en una organización escondido clandestino no es para nada despreciable. Y no olvidemos que aprendimos una lección cuando ganamos la guerra en Kuwait contra Saddam Hussein, en la medida en que las últimas tropas de Hussein abandonaban Kuwait, incendiaron los pozos petroleros. Aquí es importantísimo tomar control ipso facto de los pozos petroleros y sobre todo de las infraestructuras petroleras que son en este momento las que explota la compañía Chevron. No vaya a ser que en una medida altamente suicida los colectivos o los guerrilleros o la gente de Diosdado Cabello, para hacerle un daño al próximo gobierno cuando ya se vean completamente decapitados, le prendan fuego o traten de atentar contra la estructura petrolera venezolana. De ahí es posiblemente que estemos viendo alguna presencia militar americana con tropas en el terreno para proteger esa estructura y para garantizar que Chevron pueda seguir operando y se convierta en un ingreso de caja de flujo de caja para el gobierno que lo va a necesitar en los primeros días. Sí, absolutamente de acuerdo. Y no solamente eso, digamos, el tema de una posible escenario de tierra arrasada, ¿no? Sí. Que es una cosa Ajá. pues, ha sugerido la propia Delcy Rodríguez, ¿no? Que es uno de los cerebros malignos del régimen. Pero aparte de eso, hay que considerar también, por ejemplo, el tema de los presos políticos. Hoy se confirmó que hay 800 y tantos Así es. políticos. Hay una amenaza directa que ha hecho Diosdado Cabello de que van a atentar contra esas personas. Estas personas están siendo trasladadas a sitios que nadie sabe, probablemente como escudos humanos incluso. De modo que también se puede esperar que se produzca algún tipo de reacción. Totalmente. ¿No? Y esto es un tema muy preocupante. Hay 90, perdón Castro, hay 90 de esos casi 1.000 presos políticos que hay en Venezuela, 90 de otras nacionalidades, que son venezolanos españoles, venezolanos colombianos, ya no queda ningún venezolano americano, pero hay 90 que tienen otra nacionalidad. A italianos, etcétera. Sí, y esto, por supuesto, esto sería, digamos, pero el problema de esa situación, ¿no? Y yo creo que aquí es importante lanzar una advertencia. María Corina ha hecho algunas advertencias a la gente que va a quedar, porque una cosa es lo que ellos quieran hacer, ¿no? Desde arriba, desde la maldad que ellos están tratando de proyectar, y otra cosa es que la gente abajo realmente se aboque a esas tareas y se comprometa, ¿no? Y se sepulte aún más, porque esto obviamente crearía una situación tremendamente de odio, ¿no? Y esto también es una reacción que pudiera generar cualquier tipo digamos, de poblada la gente, Conflicto civil. Uh-huh. conflicto civil, pero no como una guerra civil, No, sino no, como no, no, no. Un ajuste de cuentas. ¿Sí? una junta de cuentas, exacto, ¿no? Y esto lo sabe, porque estas personas, fíjate que cuando uno escucha los testimonios de las personas que están presas y cómo se maneja el tema de las prisiones, de los prisioneros políticos, los propios agentes de las prisiones se enmascaran, se ponen capuchas negras Claro. porque no quieren que lo identifiquen. Así es. Pero la verdad se termina sabiendo, ya la gente sabe quiénes son, hay una investigación que se ha hecho acerca de las personas que están involucradas ahí, y una vez, y todas estas personas lo saben, ¿no? Una vez que ya tú sabes, ya se sabe quién es el que está allí, no es muy difícil saber qué consecuencias va a sufrir en el caso de que colapse el régimen. Bueno, te van a perseguir, ¿no? Y van a afectar a tu familia. Entonces, esto es un tema, y lo mismo pasaría con estas personas encargadas que tendrían la misión de estallar las refinerías o los pozos petroleros en Venezuela. Esto es un tema que probablemente a lo mejor no va a ocurrir porque la gente va a entender, bueno, nosotros no vamos a hacer una tarea sucia, no vamos a cargar con ese peso, Claro. esa responsabilidad terrible,
¿no? Porque al final de cuentas esto es una cosa que nos beneficia a todos, queremos el cambio, etcétera. O sea, pero no deja de ser una preocupación Así es. importante. Castro, muchísimas gracias por tu tiempo, que te hemos Gracias. abusado hoy muchísimo y queremos exhortar a todos nuestros oyentes que también sintonicen a Castro por la internet, por YouTube, Castro Ocando News.